paz de Cristo, hermanos, amigos, personas que nos visitan, jóvenes que nos visitan en esta mañana una vez más, ¿verdad? Yo creo que ya había mucho tiempo que no veíamos caras por este lugar, pero gracias al Señor que nos permite verlos una vez más. Algunos ya habíamos perdido la esperanza de verlos y pues estamos muy contentos, estamos muy gozosos de tenerlos entre nosotros. Han pasado ya algunos cantos muy preciosos, cantos de reflexión, cantos que nos llegan al corazón, que nos llegan a la conciencia, y luego viene el hermano Martín pues con este espacio reflectivo. Y déjenme decirles que yo sé por lo que están pasando un poquito, porque yo estuve en su condición. Desafortunadamente yo nunca estuve en una actividad como esta, desafortunadamente nunca estuve en un momento donde Dios me hablara a la conciencia. Si se me hablaba de la palabra del Señor, se me aconsejaba, se me invitaba a un lugar como este, pero no sé si lo diga porque ahora estoy aquí, pero ahorita que estaba allá atrás tenía ganas de llorar, porque yo sé lo que sienten los jóvenes que han estado en casa del Señor, que han sido portadores de la presencia del Señor, y luego se han retirado, porque yo estuve en esa condición. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso, joven, es por eso, mujercita, es por eso, no sé, adulto que nos visita en esta tarde, que pues hemos tenido a bien realizar esta actividad. Hemos tenido a bien pues procurar o entrar, ¿verdad?, en las conciencias de cada uno de ustedes, porque entendemos qué es lo que significa estar en la presencia del Señor, y entendemos qué es lo que significa estar fuera de las promesas, fuera de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y pues vamos a entrar en el mensaje de la palabra del Señor. Esta actividad tiene un lema, y el lema se le llamó "Vuelve a casa". Y automáticamente cuando se pronuncia este lema de vuelve a casa, viene a nuestra mente, ¿va? Los que conocemos parte de la palabra del Señor, pues el pasaje que está en San Lucas capítulo número 15, y que viene siendo precisamente el del hijo pródigo. ¿Qué le parece si vamos precisamente a este versículo, a estos capítulos? Lucas capítulo número 15. Vamos a iniciar nuestra predicación con este precioso pasaje. Algunos cuando estábamos pequeños aún no lo sabíamos de memoria, pero nunca entendimos por qué están plasmadas estas letras en la palabra de Dios. Nunca entendimos por qué el Señor se refirió a este grupo de personas con esta parábola. A lo mejor es algo que no sucedió, porque una parábola es una similitud o es un acontecimiento ficticio que permite transmitir un mensaje. Desde hace más de 2000 años el Señor Jesucristo empezó a transmitir un mensaje. Se le pueden dar varias figuras, ¿verdad?, a este pasaje. Se puede hablar de los gentiles, se puede hablar del pueblo de Israel, pero ¿qué les parece si en esta tarde hablamos de nosotros? ¿Qué quiere el Señor Jesucristo de cada uno de nosotros? No es una casualidad que estén en este lugar, déjeme decirles, sino que son bienaventurados. Bendito sea su nombre. Dice el versículo número 11 del capítulo número 24. Cuando ya lo tenga, lo puede manifestar con un gloria a Dios. Dice así: en el nombre de Jesucristo. Y dijo, refiriéndose al Señor Jesucristo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y luego dice: y les repartió la hacienda, ¿va? La hacienda viene siendo en este caso los bienes, viene siendo en este caso el sustento. Estamos viendo en esta parábola que un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dice a su padre que le reparta, ¿va?, lo que a él le pertenece, la parte de la herencia, la parte de los bienes, lo que le tenía que dar en su momento. Él dice: dame esa parte. Y luego dice que no se la da únicamente a él, sino que ya dice: y les repartió la hacienda, refiriéndose a los 2 hijos. Dice el versículo número 13: y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició su hacienda viviendo
perdidamente. Quisiera irme despacio, quisiera ir desgranando estos versículos, quisiera ir dándole figura. ¿Qué tienen que ver estos versículos con nosotros? Podemos decir, ¿o por qué se me invitó a este lugar? ¿Por qué el hermano está hablando del hijo pródigo? Esta historia ya me la sé de memoria, esta historia ya la escuché en otra iglesia en la que me invitaron. Tiene que ver mucho con nosotros. Por eso yo le mencionaba al principio que por eso estas letras están plasmadas en lo que viene siendo la palabra del Señor. El Señor Jesucristo en esta tarde quiere transmitirles un mensaje y nosotros lo invitamos a que abra el sentido de su entendimiento, pero sobre todo a que abra su corazón. Dice que no muchos días después de que el padre de estos dos hijos les reparte su hacienda. En esta ocasión vamos a hablar de la hacienda de las promesas de Dios. Porque el Señor, dice la Escritura, que ahora nosotros somos hijos de Abraham y por ende hijos de la promesa. El Señor Jesucristo ha repartido una hacienda, ha repartido una herencia a todos nosotros que somos escogidos de Él, a todos nuestros hijos, a todos nuestros chiquitos. Y esas promesas del Señor nosotros las tuvimos en su determinado tiempo. Cuando estábamos en un lugar como este, el hijo menor dice que él agarra la parte que le pertenece y se aleja a una provincia apartada. El escrito más apegado dice a un país lejano, a una ciudad fuera de las promesas de su padre. En este caso vamos a hablar, ¿verdad?, de Efesios capítulo número 2, versículo número 12, no vaya ahí, pero dice que todo aquel que está sin Cristo está alejado de la República de Israel y es extranjero a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La Escritura habla de una ciudad celestial, de Jerusalén. En este caso hay un término que todos conocemos que viene siendo la iglesia. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es una religión, sino es un país, es una hacienda, es algo que nosotros hemos adquirido, son promesas de Dios. Si nosotros vemos y hablamos de las promesas de Dios, podemos enumerar algunas de ellas, y en eso precisamente yo las enumeraba. Podemos hablar de alegría, podemos hablar de amistad, podemos hablar de amor de Dios, podemos hablar de ánimo, de ayuda por parte de Dios, podemos hablar de gozo, de bendición, de confianza, de consuelo, de una defensa por parte de nuestro Señor Jesucristo, de un descanso, de una dirección, pero sobre todo podemos hablar de la salvación de nuestra alma. Todo eso es lo que quiere el Señor Jesucristo darle a cada uno de nosotros como sus hijos. Todo esto es lo que quiere el Señor Jesucristo repartirnos, e incluso se nos repartió cuando nosotros estábamos pequeños y pertenecíamos a una congregación, estábamos dentro del seno cristiano, dentro de las familias cristianas, pero nosotros tuvimos la actitud que tuvo el hijo menor, pedimos, demandamos nuestra hacienda y nos apartamos, nos salimos de la iglesia, nos fuimos a un país lejano, ¿verdad?, y allí desperdiciamos nuestra hacienda viviendo perdidamente. Y lo dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar. Cuando nos alejamos de la casa del Señor, cuando nos alejamos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, vamos perdiendo esas alegrías que teníamos al principio, vamos perdiendo la inocencia, vamos perdiendo las amistades sinceras que el Señor Jesucristo nos había dado, que no habíamos comprendido, vamos perdiendo el amor de Dios, vamos perdiendo el ánimo que tenemos, vamos perdiendo esa ayuda, ese socorro que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. El gozo se nos va por completo, la bendición no la tenemos, esa confianza que teníamos de andar entre el mundo, la confianza que teníamos de andar entre los peligros, el consuelo, la defensa, el descanso, la dirección, todo eso se nos piensa ir. Ya no sabemos, ya no entendemos qué significan todas estas palabras porque todo lo malgastamos allá en el mundo. Perdemos las promesas del Señor, nos alejamos de la República de Israel, en este caso que es la iglesia, malgastamos en una provincia alejada, en un país lejano, y cuando todo lo malgastamos empezamos a sentir necesidad. Yo le voy a hacer una pregunta: ¿qué pasa cuando se malgastan estas promesas, cuando se malgasta la hacienda que el Señor nos ha repartido allá en el mundo? Empieza a venir, número uno, aflicción, empieza a venir amargura, empieza a venir angustia, empieza a venir ansiedad, empieza a venir cansancio espiritual,
empieza a venir confusión, debilidad, depresión, derrota, desamparo, duda, enfermedad y frustración, pero sobre todo perdemos la salvación de nuestra alma. Y cuando nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros entendemos, cuando nosotros tomamos la actitud que tomó el hijo menor de este hombre, dice, y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. ¿De cuál tierra? De esa provincia apartada, de ese país lejano. Va y se llega a uno que trabaja en el mundo. La Escritura dice que el diablo, que el Señor lo reprenda, es rey y señor de este mundo. Esa palabra "y se llegó" viene del griego kalaomai, que significa una relación de trabajo. O sea, vamos y servimos, vamos y nos ponemos en servidumbre. El enemigo nos pone un yugo que a lo mejor no nos hemos dado cuenta, que a lo mejor no lo hemos querido entender, pero ahora somos servidores de nuestro adversario, el enemigo de nuestras almas. ¿Por qué si teníamos alegrías? ¿Por qué si teníamos amistades? ¿Por qué si estábamos rodeados de bendición? Si teníamos defensa, si teníamos dirección en nuestra vida, ¿qué es lo que pasó? ¿En qué momento perdimos la unción? ¿En qué momento perdimos el sentir de seguir sirviendo a nuestro Señor Jesucristo? Porque nos sentíamos autosuficientes, nos sentíamos que todo lo teníamos, sentíamos que teníamos una herencia por parte de nuestro Dios y nunca pensamos que algún día se nos iba a ir de nuestras manos. Lo malgastamos, lo gastamos, ¿verdad? Fue algo que aquí lo vemos. El padre de estos dos hijos no les prohíbe, no los estorba, están en su libre albedrío, están en su libertad, y uno de ellos únicamente va y malgasta la parte que le correspondía. Dice, y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda. Habla de dos haciendas, habla de dos herencias que son muy diferentes. En la hacienda de este hijo menor donde él estaba, dice que todo lo tenía. Estaba rodeado de bienes, estaba rodeado de bendiciones. Cuando pierde las bendiciones, cuando pierde todas las cosas favorables que a él estaba rodeando, va y entabla una relación de trabajo con uno de los ciudadanos de la tierra de aquella provincia alejada de la iglesia del Señor. En este caso podemos hablar del mundo. Dice, el cual envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Se oye algo muy fuerte, pero si hablamos nosotros espiritualmente, nosotros vamos y nos revolcamos en el pecado. Este hombre, el cual lo agarra para darle trabajo, no lo mandó a hacer un trabajo honesto, no lo manda a hacer un trabajo formal, sino que le tenía un odio, le tenía algo que lo manda al trabajo más vil, al trabajo que nadie quiere pasar, y lo manda a que apaciente puercos. Lo manda a que se bata. Si nosotros podemos hablar, el enemigo ¿a dónde nos manda? ¿A dónde nos mandó? Nos mandó al que nos revolcáramos en el pecado. Nos mandó cada vez para que nosotros nos alejáramos más seguido de la presencia del Señor, y ya no teníamos todas esas bendiciones que el Señor Jesucristo nos daba. Muchos de nosotros alcanzamos a recapacitar como lo hizo este hijo menor, pero déjeme decirle, querido joven que hoy nos visita, que algunos no han alcanzado a recapacitar. Dice, y volviendo en sí, después de que ve, después de que pesa que en la casa de su padre estaba lleno de bendiciones, vea que todas esas bendiciones se le quitan, que está en un trabajo. Él era de una familia real como nosotros. Dice la Escritura que nosotros somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Nosotros somos linaje bendito, ¿va? En su momento no lo entendíamos, en su momento no llegamos a creer estos textos, pero nosotros somos de descendencia bendita, somos de linaje bendito. Y cuando nosotros nos damos cuenta, ¿va? Pues ¿qué estamos haciendo en el mundo si nosotros pertenecemos a la familia real? Nosotros pertenecemos a una familia de sacerdotes. ¿Qué andamos allá apacentando puercos? ¿Qué andamos allá peleando los unos con los otros, envidiándonos en aflicciones, en amargura, aborreciendo a la gente, viviendo un matrimonio disfuncional, viendo a nuestros hijos cómo ven que nos deterioramos, todas estas cosas? Entonces es cuando nosotros recapacitamos, cuando nosotros reflexionamos, y dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esa palabra volviendo en sí significa moverse a alguien hacia el lugar de donde salió o llegar a él nuevamente, recobrar el sentido.
El sentido es la percepción que se tiene en el entorno. Vea, como que nosotros empezamos a percibir el ambiente espiritual, empezamos a entender el programa de salvación de nuestro Señor Jesucristo, empezamos a entender el programa también de destrucción que tiene el adversario de nuestras almas, recobramos el sentido, cambiamos nuestra dirección, cambiamos nuestro rumbo y ahora fijamos nuestra vista de donde salimos, en donde estábamos bendecidos, en donde estaban las promesas del Señor, y entonces es cuando recapacitamos. Porque dice, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Yo, hermano, llegué a pensar, ¿cuántos hermanos están llenos de las promesas de Dios? ¿Cuántos hermanos tienen protección? ¿Cuántos hermanos tienen alegría? ¿Cuántos hermanos tienen salvación? ¿Cuántos hermanos tienen descanso? ¿Cuántos hermanos tienen dirección en su vida? Y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Mi vida está llena de aflicciones, mi vida está llena de confusión, mi vida está llena de derrota, de desamparo, de enfermedad, de frustración. Y los hermanos en la casa de mi padre, ya no me refiero al hermano Rubén, sino me refiero a mi Señor Jesucristo, están ahí con abundancia de pan y yo en el mundo pereciendo de hambre. Yo pasando experiencias que no debí pasar, que no debí conocer, no debí apacentar puercos, no debí batirme en el pecado, fue una decisión que yo la tomé. Fue algo que yo le dije al Señor: dame la parte de mi hacienda, dame la parte de mi herencia, lo que a mí me pertenece, y yo quiero irme al mundo, déjame, es mi vida, yo quiero ir a tener experiencias, yo quiero conocer porque tú ya conociste. Y yo me fui y me desamparó el Señor, me empecé a alejar de la presencia del Señor, pero hubo algo, por gracia y por misericordia del Señor, ahora yo te estoy dando el consejo, porque recapacité, porque reflexioné, porque me arrepentí, porque entendí que el enemigo me estaba afligiendo, me estaba frustrando, me estaba hundiendo cada vez y cada vez más en el pecado, y como consecuencia de todas estas cosas, no nomás contento el enemigo va de verme sufrir, sino que iba a terminar un día cuando yo pereciera de este lugar en el infierno. Me alejó de la salvación, me alejó de las promesas del Señor, pero recapacité, y es la invitación que te queremos hacer en esta tarde. Y luego dice el versículo número 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Fíjese la humildad, fíjense lo que él alcanzó a percibir. Dice: me levantaré. Dice la Escritura: por lo cual despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Dice: me levantaré e iré a mi Padre y vendré a la presencia del Señor y le diré. Abre su corazón, entiende, reflexiona. Dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjese, él ya no peleó el puesto que él tenía. Dice: hazme como a uno de tus jornaleros. No le hace que te sirva en tu hacienda. Ya no quiero ocupar el puesto de hijo, ya quiero ser tu trabajador. No quiero seguir, trabajándole a este ciudadano de ese país lejano, apacentando puercos. Fíjense el cambio, él estaba en la familia real, él estaba en una parte que a lo mejor usted y yo estuvimos en su momento, y cuando él recapacita, ya no peleaba únicamente esa parte, sino que únicamente él peleaba y reconocía que estaba mucho mejor trabajándole, siendo un siervo de su padre, que apacentando puercos. No sé si se está fijando o estemos alcanzando a percibir hasta dónde nos quiere el diablo, hasta dónde nos quiere nuestro enemigo. Él no va a descansar hasta vernos a nosotros hundidos en el pecado, hasta que nosotros no únicamente toquemos fondo, hasta que nosotros estemos más abajo del fondo, y cuando nosotros muramos, vernos ardiendo en el infierno. Que no nos damos cuenta, que no entendemos que el enemigo nos aborrece, que el enemigo sabe que el Señor ha muerto por nosotros, que el enemigo sabe que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que el enemigo sabe que cuando nosotros éramos pequeños estábamos dentro del seno cristiano, que el reino de los cielos era de nosotros, que nosotros éramos inocentes, que nosotros no teníamos pecado, y vino y destruyó nuestra vida y nos alejó de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice: y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre y fue movido a misericordia,
y corrió y echóse sobre su cuello y besóle. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22, mas el padre dijo a sus siervos: sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Habrían comenzado a regocijarse únicamente por hacer fiesta, por tener un rato ameno, por estar ahí, como luego dicen vulgarmente, cotorreando. No, porque habían entendido que su hijo había muerto espiritualmente y que había revivido. Por eso hubo un regocijo por parte del padre, y no únicamente por parte del padre, sino que él hace un convite e invita a todos los que estaban en su hacienda para que hicieran fiesta, porque su hijo había revivido. Dice la escritura que cada vez que un pecador se arrepiente, en el reino de los cielos los ángeles hacen fiesta. Los ángeles entienden que nosotros habíamos muerto, pero revivimos, ¿verdad? Para la honra y gloria del Señor, que nos habíamos perdido y el Señor Jesucristo nos halló, y comienzan a regocijarse. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros hablamos literalmente, estábamos hablando figurativamente, estábamos hablando espiritualmente. En esta parábola hacíamos una similitud, pero ya literalmente, para que un hijo que se descarría vuelva a su casa, vuelva al seno familiar, tiene que ver mucho la actitud del padre y tiene que ver mucho la actitud del hijo. ¿Con qué actitud regresa el hijo a la casa, que en su momento fue suya, y con qué actitud lo recibe el padre? Vimos o estamos viendo la actitud del hijo, una actitud de humildad, una actitud de arrepentimiento, una actitud que no únicamente quiso regresar para agarrar más bienes y después regresarse, para volverlos al malgastar, sino que entendió y se dio cuenta que en la casa de su padre es donde abundaban las bendiciones. Se arrepiente, se humilla delante de su padre, y el padre dice que él, movido a misericordia, cuando apenas lo vio de lejos, dice que él corre, lo abraza y lo besa en el cuello. Vimos la actitud de estos dos, pero ahora vamos a ver, ya hablando de nuestro Señor Jesucristo, cuál es la actitud o cuál es la paternidad divina del Señor Jesucristo hacia nosotros. Vamos a ver algunas referencias en la palabra del Señor. Libro de Oseas, capítulo número 11. Gloria a Dios. Oseas, capítulo número 11. Hace algunas semanas nuestro hermano Isidro Galindo nos preguntaba: ¿cuántos creen que el Señor está en este lugar? Y todos contestamos amén, y luego nos dice: ¿y si está aquí, por qué no le alaba? Ahora yo le voy a repetir la pregunta, si está aquí, ¿por qué no le alaba? Oseas capítulo número 11, porque a veces invitamos gente, decimos: es que ahí está el Señor, y luego vienen y nos ven a todos, y bueno, pues no sé a qué Dios servirán, ¿verdad? Nosotros servimos al Señor Jesucristo, y no es un Dios muerto. Es un Dios que murió y resucitó para nuestra justificación. Y dice la Escritura que es un Dios alegre, bendito sea su nombre para siempre. Libro de Oseas, capítulo número 11, vamos a leer desde el versículo número 1. Dice de esta manera: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí el Señor Jesucristo le está hablando a un pueblo, está hablando a una comunidad, pero dice la palabra del Señor que el Señor a nosotros nos conoce por nombre. El Señor Jesucristo nos llamó por nombre, y en esta tarde vamos a apropiárnoslo en lo personal. Dice: cuando Israel era muchacho. Ahí en Israel póngale su nombre. En este caso yo le puedo poner mi nombre, cuando Pedro era muchacho. Aquí está mi hermano Rubén, podemos decir cuando Rubén era muchacho. El hermano ahorita mencionó cada uno de los nombres de los jóvenes que se han ido. Vamos a ponerlos en esta tarde en este versículo. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Como los llamaban, así ellos se iban de su presencia.
A los baales sacrificaban y a las esculturas ofrecían sahumerios. Y con todo eso guiaba en pies al mismo Efraín o al mismo Israel, tomándolos de sus brazos, y no conocieron que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus mejillas, y llegué hacia él la comida, o llegué hacia él el sustento, llegué hacia él el alimento. ¿Qué no te das cuenta lo que el Señor Jesucristo hace por ti? Yo no me di cuenta lo que el Señor Jesucristo hacía en mi vida. Nosotros conocemos un término y una expresión que se utiliza mucho y lo llamamos suerte. Yo llegué a estar en peligros de muerte, yo llegué a estar en partes donde me iba meditando y decía, ay, cómo tengo suerte. No me di cuenta que el Señor Jesucristo, con esas cuerdas de amor, con esos lazos de paternidad divina, me estaba cuidando. Estaba viendo por mí, porque yo era un muchacho, era alguien inexperto. No entendía al Señor Jesucristo, no entendía que Él me amaba, nunca me dejó de amar, que del mundo me estaba llamando, y como Él me iba llamando, yo más me alejaba de su presencia, me alejaba de la presencia del Señor, renegaba, me metía más y más al mundo, me empecé a amargar. No entendía a mi padre, no entendía a mi madre, menos entendía a Dios, no entendía a los hermanos, y más me alejaba de la presencia del Señor. Al enemigo sacrificaba. En las fiestas, en los festines me la pasaba a las esculturas, ofrecíamos perfumes, ofrecíamos inciensos, espiritualmente hablando, porque éramos muy celosos en la idolatría, pero no entendíamos que al diablo estábamos sirviendo. Y con todo eso el Señor guiaba nuestros pies, con todo eso el Señor Jesucristo siempre nos estaba llamando, tomándonos de nuestros brazos, sacándonos de tantas situaciones adversas, y no conocíamos y no entendíamos. Tú no entiendes que el Señor te está cuidando. Tú no entiendes que para el Señor eres un muchacho, que para el Señor eres alguien inexperto, que para el Señor eres alguien inmaduro, alguien que necesita la cobertura, alguien que necesita la paternidad divina, porque el diablo es diablo, y entre más diablo, más viejo se hace. Es alguien que te está causando problemas. Es alguien que quiere verte derribado, es alguien que quiere verte destruido. Pero dice el libro de Isaías que el Señor levanta bandera contra nosotros, que el Señor nos atiende, que no entendemos que somos alguien tiernos para la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No lo entendía yo, no lo entiendes tú. Y entre más te llama el Señor Jesucristo, más te vas, más te alejas de la presencia, más vas y apacientas puercos, más vas y sacrificas al demonio. Y con todo eso el Señor te guía, con todo eso el Señor te toma en sus brazos, ¿verdad? Con lazo, con una compañía que nosotros necesitamos, nos trae con cuerdas de amor. Y lo dice, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus mejillas, y llegué hacia él la comida. Vean, no nos damos cuenta que el Señor nos está arrimando la bendición, y entre más se nos arrima la comida, entre más se nos arrima la bendición, nosotros le damos la espalda al Señor. Dice, no tornará a tierra de Egipto, antes el mismo Asur, o antes el mismo Asirio. Vean, se está refiriendo a los enemigos del Señor. Será su rey, porque no se quisieron convertir. Y caerá espada sobre sus ciudades, y consumirá sus aldeas, consumirálas a causa de sus consejos. Entre tanto está mi pueblo adherido a la rebelión contra mí. Aunque lo llaman al Altísimo, ninguno absolutamente quiere ensalzarle, va. Ninguno de nosotros queremos reconocer lo que hace, lo que ha hecho, lo que sigue haciendo, cómo manifiesta esa paternidad divina nuestro Señor Jesucristo. No lo entendemos. Antes cada vez más andamos en rebelión, antes cada vez más nos separamos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos y para siempre. Amén. Libro de Jeremías, capítulo número 31.
Gloria a Dios. Versículo número 18. Gloria a Dios. Jeremías 31, 18 dice: escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Azotásteme y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres el Señor mi Dios. Porque después que me convertí tuve arrepentimiento, y después que me conocí herí el muslo, avergoncéme y confundíme, porque llevé la afrenta de mis mocedades. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño delicioso? Pues desde que hablé de él, heme acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Apiadado tendré de él misericordia, dice el Señor. Cuando uno es padre de familia, cuando uno ve a sus hijos pequeños, cuando ve uno a sus hijos frágiles, inocentes, como estamos viendo, deliciosos, delicados para nosotros, nosotros como que nuestras entrañas se conmueven cuando hay alguien que abusa de ellos, cuando hay alguien que los golpea, cuando hay alguien que los lastima, cuando hay alguien que se lamenta. Todos nosotros cuando andamos en el mundo, todos nosotros cuando fuimos muchachos, y déjame decirte que para el Señor no hay edad, todos nosotros que estuvimos en el seno de nuestro Señor Jesucristo, somos hijos preciosos para Él. Somos niños deliciosos, somos alguien muy delicados, y nosotros nos queremos alejar de la presencia del Señor. Nosotros quisimos dejar el seno paterno, va hablando divinamente, y fuimos, y allá únicamente se nos engañó, allá únicamente se nos presentó algo muy bonito, una felicidad ficticia, va, algo totalmente carnal, lleno de humanismo, el mundo lleno de envidias, lleno de tantas y tantas cosas. Y ahí vamos, el Señor Jesucristo se le mueve en sus entrañas. El Señor se da cuenta que estamos siendo engañados. El Señor se da cuenta que nosotros, a lo mejor no humanamente, pero nuestra alma se lamenta, nuestra alma se azota, porque nosotros somos castigados por las afrentas de nuestras mocedades. Si nosotros le decimos a nuestro hijo: no camine por ese lado porque se va a caer, el niño es inocente, el niño no sabe, el niño no conoce, el niño va y se vuelve a caer, aunque se lamente, aunque llore. Y nosotros como padres lo que queremos hacer es que no vaya, y en nuestra casa hacemos cosas para que no se lastimen, los cuidamos con exceso, porque eso es algo que nos costó, es algo que ha salido de nuestras entrañas, es algo que tiene de nuestra naturaleza. El Señor Jesucristo murió por toda la humanidad. El Señor Jesucristo nos ha recibido como hijos. Somos portadores, fuiste portador de la naturaleza de Dios, por tanto eres su hijo. Y el Señor Jesucristo te dice: vuelve a casa. ¿Qué haces revolcándote en el mundo? ¿Qué haces lastimándote? ¿Qué haces lamentándote? ¿Qué haces frustrado? ¿Qué haces con depresión allá en el mundo? ¿Qué haces si la bendición del Señor? ¿No eres hijo precioso para Él? ¿No eres niño delicioso para Él? Dice: pues desde que hablé de Él, desde que habló de nosotros, el Señor Jesucristo se acuerda constantemente. Dice: por eso mis entrañas se conmovieron por Él, apiadado tendré de Él misericordia, dice el Señor. Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, el camino por donde viniste. Vuélvete, Virgen de Israel, vuélvete a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque el Señor creará una cosa nueva sobre la tierra, una hembra rodeará al varón. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, joven, mis hermanos, todos los jóvenes, hermanos también nuestros en Cristo, nosotros tenemos noción de lo que es la palabra de Dios, de lo que es la Escritura, y todos nosotros
Entendemos cuando se refiere la Biblia al pueblo de Israel, entendemos que a ellos vino, entendemos cómo el Señor se lamentaba, cómo el Señor sufría por la rebelión de su pueblo. Y todo eso, dice que todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Y el libro de Esdras nos habla, todos sabemos y conocemos de la cautividad, cómo Israel pasó 70 años cautivo en Babilonia por la rebelión, porque se alejó de la presencia de Dios. Y el libro de Esdras nos habla cuando el pueblo de Israel vuelve a Jerusalén, después de estar 70 años cautivo, en Babilonia. No sé cuántos años llevas cautivo allá en Babilonia o allá en Egipto. Yo sé cuántos años yo estuve cautivo, siendo un esclavo, sirviendo pues a mi adversario, o a nuestro enemigo. Dice que cuando por fin el pueblo de Israel sale de Babilonia y viene a Jerusalén, después de sufrir esta cautividad, y hablamos de cautividad y 70 años, ahorita los mencionamos, y son cosas así, que de una página a otra página, pero 70 años son muchos. El pueblo de Israel estuvo agobiado, y lo primero que ellos hicieron al momento de llegar a su casa, al momento de llegar a Jerusalén, ellos lo primero que hacen es que restauran el templo, es que restauran el altar. Dice la Escritura que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando estábamos pequeños no sentíamos al Señor, estábamos en un lugar como estos y el reino de los cielos era de nosotros, éramos portadores de la presencia del Señor, éramos el templo del Señor. Pero así como el templo de Jerusalén fue derribado, fue destruido por gente que aborrecía al pueblo del Señor, ahora a lo mejor la gente nos da la libertad de alabar al Señor, la gente a lo mejor no nos aborrece, pero el diablo nos aborrece. El diablo es quien destruye este templo, es quien derriba, el lugar donde se manifiesta la presencia del Señor. Y dice que cuando estaban echando los cimientos del templo después del regreso de la cautividad, dice que los ancianos, que los jefes de las familias empezaban a llorar de la alegría, que hicieron regocijo, que incluso acomodaron a los levitas, hicieron una fiesta al ver que el templo se estaba reconstruyendo únicamente echando los cimientos. No podemos saber si hoy está echando los cimientos el Señor en tu vida, si hoy quiere hacer algo, si hoy empieza a reconstruir. Por eso lloramos, por eso nos alegramos. No creas que queremos verte en este lugar para que ocupes un lugar y ser un poquito más, sino entendemos lo que está pasando en tu vida. Entendemos que te lamentas, entendemos que te afliges, entendemos que estás cautivo, aunque se oiga muy fuerte. Y a lo mejor tú no lo quieres creer, a lo mejor tú puedes reír de lo que te estoy diciendo, pero el Señor Jesucristo te está hablando en esta tarde y te dice: vuelve a casa, vuelve a Jerusalén, reconstruye el templo, reconstruye el altar donde se hacen los sacrificios para nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué crees que tu padre te habla tanto? ¿Por qué crees que tu padre llora? ¿Por qué crees que tu padre se lamenta? ¿Por qué crees que tu padre clama con grande júbilo cuando te ve en este lugar? Porque entiende que estás cautivo allá afuera y te queremos ver de nueva cuenta en esta que es tu casa. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salmo número 103. Gloria a Dios. Salmo número 103, versículo número 8 al versículo número 14. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice: misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Versículo número 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen,
porque Él conoce nuestra condición, acuérdase que somos polvo. Voy a hacer énfasis en el versículo número 13, dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Levante su mano, ¿cuántos somos padres en este lugar? ¿Cuántos tenemos hijos, verdad? Y luego más los que tenemos hijos pequeños, como yo les mencionaba, cuando están pequeñitos, cuando están chicos, como que son frágiles, ¿verdad? Algunos los sobreprotegemos de más, que llegamos al grado de chiplearlos, ¿verdad? Porque los amamos, porque los vemos, incluso vamos y nos paramos a un lado de ellos cuando están dormidos, lloramos, ¿verdad? Cuando algo se hacen. Yo acabo de pasar una experiencia con mi hijo Pedro. La semana pasada se deshizo un dedo con la puerta del carro, y aún así no voy a entender al Señor cómo mis entrañas se conmovieron. Yo le veía su dedo y me dolía mi dedo. Yo decía, ¿por qué no fui yo? Porque yo no estuve en su lugar. Ese pensamiento tuvo el Señor Jesucristo, y Él vino y tomó nuestro lugar, porque nosotros siendo malos, porque nosotros siendo pecadores, Él vino y murió por nosotros. Dice que Él tuvo una muerte horrible, ¿va? Que nosotros, yo creo, así tanto queriendo a nuestros hijos, a lo mejor si nos ofrecen la cruz, quién sabe qué pase con nosotros, porque somos humanos. Él viene y toma nuestro lugar. Quien merecía morir por causa de nuestro pecado, por causa de nuestras rebeliones, éramos nosotros, y Él toma nuestro lugar. Él da su vida por nosotros, pero resucita para nuestra justificación, y ahora por esa sangre es que nosotros somos llamados hijos de Dios. Es porque nosotros somos hechos hijos de Dios, porque Él derramó de su naturaleza divina en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué te ofrece el enemigo allá afuera? Cuando no estás rodeado de la sangre de Jesucristo, cuando no eres portador de la naturaleza de Dios, Él también te da de su naturaleza. Él te inyecta de su veneno, Él te inyecta del pecado, Él te inyecta de todas las malas cosas. Por eso aborreces a tu vecino, por eso te vengas cuando alguien te hace algo, por eso robas, por eso hurtas, por eso fornicas, por eso adulteras, porque tienes naturaleza del enemigo, y el enemigo no vino sino a robar, matar y destruir. Date cuenta que el enemigo te quiere ver destruido. Date cuenta que el enemigo te quiere ver muerto. Pero el Señor Jesucristo, como nosotros que somos padres, nos compadecemos de nuestros hijos, así se compadece el Señor de todos nosotros los que le tememos. O no me digas que aunque andas en el mundo no le temes al Señor. ¿Por qué no te has ido más allá? Porque tienes temor de Dios en tu vida. Así, porque le temes al Señor, el Señor se compadece de ti, y Él se acuerda de nuestra condición. Somos polvo. ¿Qué somos delante de la presencia del Señor? ¿Verdad? Como luego dicen allá afuera, ¿a qué le tiramos? ¿Qué hacemos? ¿Qué ganamos con rebelarnos? ¿Qué ganamos con darle la espalda al Señor? ¿Qué ganamos con andar allá blasfemando, riéndonos de los hermanos, haciendo tantas y tantas cosas, cuando entendemos que nuestro Señor Jesucristo vive, es verdadero, que el Señor Jesucristo dio su vida con nosotros, que somos polvo delante de Él, que Él únicamente tiene el poder para salvarnos, para restaurarnos, para derramar de su bendición sobre cada uno de nosotros? Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Sabías que ningún humano ha llegado al cielo? No sabemos qué distancia tenga. Así es la misericordia de nosotros, o sea, sin palabras, indescriptible. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No está de más volverte a hacer esa invitación. Vuelve a casa. ¿Qué haces allá afuera batallando? ¿Qué haces allá afuera en el mundo? El Señor Jesucristo hoy abre sus brazos y te da este consejo, que regreses al seno divino. Dios te bendiga mucho y Dios te guarde. Yo dejo este lugar a nuestro hermano Rubén.